Esas las cosas las llevas hasta el final. Así que no tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, ni nuestras iniquidades, ni nuestras debilidades, Señor, sino por favor fortalécenos en el poder de tu fuerza, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos a llegar al final, Señor. Como dice tu palabra, Señor, permítenos llegar al final, Espíritu Santo, que el que empezó la obra en nosotros la termine hasta perfeccionarla. Quita todo orgullo, toda altivez. Quita de nosotros, Señor amado, toda religión, toda obstinación, pero también toda independencia de nuestro corazón, Señor. Devuélvenos todos los días esa sensibilidad espiritual que necesitamos para oír, para entender tus planes, tus propósitos en nosotros, Señor. Derriba toda mentira o todo argumento que se levanta a veces en nuestra mente, en nuestro corazón. Y permite que tu palabra, Señor amado, sea como el martillo que quebranta la piedra, Señor. Pon tus palabras en nuestra boca. Pon tus deseos en nuestra mente, Señor. Pon en nosotros ese querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Pero tráenos al arrepentimiento, Señor. Tráenos a ese arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a mantener cuentas cortas contigo, Señor. No permita, Señor amado, que nos acomodemos o que nos acostumbremos, Señor amado. Padre Celestial, a las cosas de este mundo, Señor, sino que nuestro deseo, nuestra pasión, sean tú cada día, Señor. Sea amarte, sea servirte, sea adorarte, sea buscarte, Señor. Que nosotros seamos como piedras vivas, edificados, Señor, en el cimiento que eres tú, Señor. Que seamos casas espirituales, que seamos una casa de sacerdotes, Señor, para ofrecer sacrificios espirituales todos los días, aceptables, Señor, a ti, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el que obras en nuestra vida. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos ha llamado, Señor, y nos has santificado, y no por nuestras obras, sino según tu propósito, Señor, según esa gracia que nos fue dada, Señor. Te alabo, Señor. Gracias, gracias por hablarnos, por inquietarnos. Gracias por ministrar nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si no fuese por ti, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuese por tu poder y tu gloria, Señor, ¿hacia dónde, Señor, nosotros iríamos, Señor? En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, que seas tú ministrando nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabanzas sean dadas a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos esta mañana una vez más para alabar, glorificar, exaltar el nombre glorioso del Señor. Y, y bueno, yo estoy muy agradecido con Dios y les animo a seguir adelante. Déjeme recordarle, tal vez usted esta semana hizo su tarea, sacó tiempo para escribir por lo menos 10 cosas que el Señor ha hecho en su vida en la última semana, en el último mes o por lo menos en los últimos 6 meses. Sea agradecido.
Alabe el nombre de Dios siempre. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos entonces y vamos a continuar con nuestro capítulo 5 y vamos a terminar este capítulo el día de hoy y vamos a ir al verso 40 y, y vamos ahora hasta el versículo 42. Dice la palabra del Señor esta mañana. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Parte del concilio pretendían matar a los apóstoles, recuerde que lo estuvimos viendo esta semana. Pero el discurso de Gamaliel contuvo esa violencia. El discurso de Gamaliel, inclusive ayer veíamos cómo el Señor usó a Gamaliel sin darse cuenta para cumplir el propósito divino. En un acto de conciliación, digámoslo así, decidieron mejor azotar a los apóstoles, por lo que los hombres les dieron 39 azotes. Posteriormente a los apóstoles se los ordenaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús para evitar un castigo mayor. ¿Sabe? Cuando las personas se niegan a abordar los desacuerdos con base en los principios de la verdad, a menudo se recurre a la violencia, sea física o verbal, o incluso ambas. Usted se ha dado cuenta que cuando las personas no arreglan sus asuntos de acuerdo a los principios de la palabra, sino que cada uno jala su, su argumento o pelea por él, terminan en la violencia física o en la violencia verbal o violencia física y verbal. Lo lamentable es que esta violencia con frecuencia disfraza un patriotismo cuando se trata de defender algo humano o un celo por el Señor. Algunas personas inclusive pelean en su casa por defender al Señor, por hacer las cosas según la voluntad del Señor. Cuando el entendimiento falla, la violencia comienza a prevalecer y las personas comienzan a destruirse mutuamente, incluso en el nombre de Dios. Impresionante, ¿verdad? Porque estos hombres azotaron a los apóstoles en nombre de la ley, en nombre de Dios, en nombre de las tradiciones. Es un asunto trágico. Incluso la historia de la religión está marcada con los relatos de persecuciones, de guerras santas, de situaciones impresionantes. Los creyentes son llamados a la más difícil de todas las tareas: luchar sin odio, resistir sin amargura, caminar hacia adelante a pesar de pasar vergüenza. Es por eso que muchos cristianos prefieren pasarla, como decimos en Colombia, de agache o de incógnita.
¿Por qué? Porque no quieren pasar esa clase de situación. Bueno, muy bien. ¿Cómo respondieron los apóstoles a ese trato ilegal por parte de los dirigentes religiosos de la nación? Salieron de allí hablando mal del gobierno, cuando se va a acabar ese gobierno, empezaron a murmurar, levantaron como digo yo, levantaron un sindicato. No. ¿Sabe qué dice la escritura? ¿Lo leyó conmigo? Se regocijaron. Bueno, ¿dónde le cabe uno en la cabeza que uno va a salir feliz? Que, oh, me dieron 39 azotes. No, 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 no. No estaban felices de los 39 azotes. Se regocijaron porque Jesús ya les había hablado acerca de que esperaran persecución y les había instruido que se regocijaran aún cuando pasaran por esas cosas. Vamos a recordar lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Y esto es para que nos acordemos también nosotros. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, todo el que me sigue debe tomar de la misma copa que yo he tomado. ¿Y cuál fue la copa? Fue perseguido, fue mal interpretado, levantaron cualquier cantidad de calumnias contra él, todo por querer agradar a Dios. Ahora, aquí es claro, dice, cuando por mi causa, porque si te están persiguiendo porque no diste testimonio, no fue por su causa, fue porque no lo hiciste correctamente. Si tomaste decisiones incorrectas es por tus decisiones. Ok, la aprobación de Dios era el objetivo de los hombres de Dios. Y ellos consideraban que era un privilegio sufrir por su nombre. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Es ganancia. Pero ¿en qué contexto lo estaban diciendo? En el contexto de ser testigos, inclusive de ser perseguidos, ser llevados apresados, ser azotados y algunos, dice la Biblia, murieron siendo aserrados. No, 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 no. A ver, pastor, a mí me dijeron que si yo venía a Cristo, todos mis problemas se iban a acabar, que yo iba a estar en pastos verdes y que Él es mi pastor y que nada me faltaría. Escúchame, sí, eso es verdad, pero también es necesario que pasemos a veces por diversas pruebas y dificultades. El propósito realmente de la vida y de cada circunstancia y de cada dificultad es que Dios sea glorificado y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El Sanedrín creyó haber obtenido una gran victoria. Bueno, callamos a esta gente, ya les dimos a los azotes, pero en realidad el concilio había sufrido una derrota contundente. Sin duda, tal vez cuando salieron los apóstoles se felicitaron mutuamente, dijeron, ay, hemos defendido la ley, hemos defendido nuestra fe. Sin embargo, fueron los apóstoles con los que realmente salieron victoriosos, pues crecieron en santidad al someterse a la voluntad de Dios y sufrir por su maestro. Ellos fueron los que salieron fortalecidos, crecieron en su relacionamiento con Dios.
Escuche, las persecuciones, las pruebas y las dificultades, si te alineas con el Señor, si cumples y preguntas el propósito de Dios, querido amigo, saldrás fortalecido. Querida familia, saldrás más fuerte y habrás crecido en el Señor. Alabado su nombre para siempre. En años posteriores, Pedro va a dedicar gran parte de su primera epístola, si quiere tomar tiempo y leerse la primera carta de Pedro. Él va a explicar el significado del sufrimiento en la vida del creyente. Pero en ese momento, apenas Pedro estaba asimilando las lecciones. Con los años, él entendería que esas aflicciones fueron necesarias para ser el hombre que era cuando estaba escribiendo las cartas. Escuché, ni las amenazas, ni los azotes lograron detenerlos en su testimonio acerca de Jesús. Más bien, esta persecución les fortaleció, levantó su confianza en Dios y los impulsó a buscar un mayor poder en su ministerio. Querido amigo, los verdaderos creyentes no se rinden. Quiero repetirlo. Los verdaderos creyentes no se rinden. Los apóstoles tenían una comisión que cumplir y estaban decididos a continuar haciéndolo mientras el Señor los capacitara. El Señor les dio una comisión. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y cuando tenían tiempo, si estaban descansados, si de pronto no llovía o hacía mucho sol, no dice eso, perdón, estaba leyendo la versión según William, pero no, esta es la palabra. Mire esto. Y todos los días en el templo, y no dice, y cuando no podían en las casas, no, decía, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Querido amigo, si tu casa todavía no es una casa de paz, estás a tiempo. Por eso dice, todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe? Alguien vino estos días y me dijo, pastor, usted no se cansa todos los días, todos los días. Pastor, ¿usted el sábado sí para por lo menos? Entonces yo le hice esta pregunta, ¿usted todos los días come? ¿Y también come el sábado? Pues claro, pastor. Le digo, ok, es que esto no es una carga, es una necesidad de comer, de relacionarnos con el Señor. Esa es la diferencia. Cuando lo haces por obligación, te vas a cansar. Cuando lo haces por religión, dices, ay, no, ay, otra vez más, no, ay, yo ya fui el domingo, no, yo mejor voy el otro, no, ay, qué cansado. Eso es religión. Relación es diferente. El amor es diferente. Alabado el nombre del Señor. Mire, ¿cuál era el patrón apostólico para la evangelización? Era un patrón excelente para nosotros. En primer lugar, testificaban diariamente, lo que significa que aprovechaban cada oportunidad para hacerlo, sin importar dónde se encontraban.
Así que usted no solo testifica en la iglesia, usted testifica en su casa, en el trabajo, en el banco, en el supermercado, donde quiera que usted va, aproveche la oportunidad para testificar. No importa dónde esté, no importa. Todo creyente es un testigo, ya sea de forma pasiva o negativa. Nuestro testimonio puede atraer a otros o alejarlos. ¿Qué clase de testigo eres? ¿Un testigo positivo o un testigo negativo? ¿Qué clase de testigo eres? ¿Tu vida atrae a las personas a Cristo o tu vida aleja a las personas del Señor? Así que es una buena práctica comenzar cada día diciéndole al Señor, Señor, dame tu sabiduría, lléname de tu gracia. Quiero hoy ser testigo de tu poder. No le estoy diciendo salga con una Biblia y con una pancarta y tal vez un altavoz para ir de calle en calle. Bueno, si lo puedes hacer y es tu llamado, te felicito. Pero tú eres una carta abierta ante el mundo. Tu manera de hablar, tu manera de negociar, tu manera de cumplir tus horarios, cumplir tu trabajo, de hacer las cosas con excelencia, que tu hablar sea sí, sí o no, no. Eso es un testimonio. Si buscamos oportunidades con sinceridad y esperamos que Dios nos las brinde, nunca faltarán las puertas abiertas. Nunca. Manténgase alerta. Mientras más usemos, por ejemplo, los medios, el internet, ok, mándele un saludito a un amigo, a una amiga, mándele una palabra, algo de bendición. Utilice las oportunidades. Cuando hablan de los niños, cuando estás con las mamás de tu colegio, cuando estás con las vecinas, cuando estás en la fila del banco, cuando alguien te dice, uy, este mundo está terrible, ay, qué miedo lo que pasó ayer. Esa es una oportunidad que el Señor te está dando. O te unes al comentario o testificas del que todo lo puede. Es una oportunidad. Así que, y mientras usted usa esas oportunidades, el Señor aumenta la capacidad para que tú puedas ser de bendición en medio de esas oportunidades. En ese momento, los creyentes testificaban en el templo y déjeme explicar por qué. Porque venía gente de todas las ciudades cercanas, de todas las aldeas cercanas. Después de todo, allí era donde se reunían las personas religiosas y era más fácil acercarlas al Señor. Ellos tenían que escuchar a Jesús, escuchar de Jesús y escuchar a los discípulos que hablaban de Jesús. Por varios años, la iglesia cristiana se ha considerado en ese momento como una secta de la fe judía. Así que muchas gentes venían a las sinagogas a practicar su fe judía. Los apóstoles aprovechaban entonces para enseñar acerca de una fe viva, de un Cristo resucitado. En sus viejas caminar, en sus enseñanzas por las aldeas, Pablo lo primero que hacía siempre era ir a la sinagoga, al lugar judío de la oración, y se quedaba allí y testificaba allí y no se movía allí, ¿saben? Hasta que lo expulsaban. Mi consejo para todos los nuevos creyentes suele ser, mantente en tu casa, recibe del Señor, sé testigo del Señor y no te muevas
a menos que te digan, vete, pero uno tiene que mantenerse. Los apóstoles no abandonaron el templo judío, a pesar de ser conscientes de que la antigua dispensación había concluido y que el templo sería destruido en el futuro. Su actitud no era de acomodarse, sino de aprovechar cada oportunidad para presentar al Cristo resucitado. Los primeros creyentes no solo dice el texto que testificaban y eran testigos del Señor en el templo todos los días, dice, todos los días iban al templo, sino que también lo hacían en las casas, en los hogares. ¿Y sabe cuál era la práctica en los hogares? Partían el pan. Y cuando digo partían el pan, no estábamos hablando de la Santa Cena o de la cena que conocemos. Ellos eran intencionales. Ellos invitaban a sus vecinos porque había mucha necesidad y partían, si tenían un pan, lo partían con el vecino del frente. Le decían, vecino, ven, vamos a comer. Y aprovechaban la oportunidad para predicar la palabra del Señor. A diferencia de la actualidad, la iglesia en ese tiempo no contaba con edificios ni con cosas tremendas. Ellos se reunían en sus casas. Los creyentes se reunían en diferentes casas adorando al Señor, escuchando la enseñanza y proclamando la palabra de los perdidos. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 verso 46. Hechos capítulo 2 el verso 46. Y perseverandan unánime. ¿Sabe qué es perseverar? Permanezca. No se canse. Cada día en el templo y partiendo el pan. Ah, ¿cómo? Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Sabe? Pablo se refirió a varias iglesias, pero esas iglesias a donde se reunían en las casas. Entonces llamaba a esas casas iglesias. Déjenme poner un ejemplo en Romanos capítulo 16 y miremos algunos versos. Déjeme leer el 5, dice, saluda también a la iglesia de tu casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El versículo 10 dice, salúdame a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Heroditón, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 14. Saludad a Ansicrito, a Frigenonte. Bueno, a, a Proas, bueno, a los hermanos que están con ellos. ¿Qué quiero decirle? La iglesia primitiva llevó la palabra de Dios a los diferentes hogares y nosotros hoy debemos seguir el ejemplo. No, hermano, no es un programa del pastor, las casas de paz. No es un programa que hayan reuniones familiares. No, eso no es un programa del pastor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el Señor quiere que volvamos al comienzo de la iglesia, que no nos dediquemos una vez a la semana o cada 15 o cada mes, como algunos tienen por costumbre, de asistir a la iglesia. No, su casa es una iglesia, su casa es un lugar de alabanza, adoración, donde enseñamos la palabra. El ministerio tiene que ir hacia adelante. Bueno, vamos a dar gracias al Señor esta mañana y que el Señor sea glorificándose en medio de nosotros. Dígale, Señor, muchas gracias por el ánimo, por las fuerzas, por el llamado, por tu Espíritu Santo.
Gracias por cada amigo, por cada hermano que se está congregando con nosotros, por los que están escuchando la palabra, por cada iglesia aquí representada. Señor, renunciamos a la cobardía y te pedimos por favor que seas tú fortaleciéndonos en el poder de tu fuerza. Yo bendigo tu vida y bendigo este fin de semana en ti y proclamo en el nombre del Señor que no solamente, escúchame, es en la iglesia. Yo proclamo que tu casa será llamada casa de oración y casa de poder, donde la gloria de Dios es manifiesta. Y muchos correrán a tu casa y correrán a ti y te buscarán, porque buscarán el consejo del Señor a través de tus labios. Amén. Seguimos adelante, acuérdese, aunque estemos en el último rincón del mundo, seguiremos nuestra tarea, porque todos los días nos alimentamos. Que el Señor les bendiga, el Señor les Amén. guarde.